Cuán glorioso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza. Nuestras iglesias, principalmente Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, los hermanos de Puerto Barrios, de Copán y los de Ciguatepeque también, que están siempre presentes para nuestro miércoles de enseñanza. Así que, Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, hoy andamos el uniforme del Ministerio de Enseñanza, ¿va? Sí, sí, creo que sí. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿va, papá? Sí, no nos pusimos de acuerdo, Pero pero bueno, estamos conectados y sobre todo por el tema que hoy vamos a estudiar. Pero sí. yo muy contento siempre, ya septiembre, papá. Ya estamos en Dicen septiembre. que, ¿sabes qué dicen? Dicen que cuando uno se va poniendo más viejito es que siente que el tiempo pasa rápido, porque siempre dice, uy, qué rápido se fue el año, dice. Sí, ya se Mucho fue el año. cuidado, mucho cuidado, Sí, hermano, que está poniendo viejito ya. sí, Los sí, chavos porque dicen que lento. de hecho ya la siguiente semana estamos en octubre y entonces Sí, ya sí. sí ya solo van a faltar 2 meses para Navidad y vamos a estar en Sí, Navidad muy sí. pronto. Así que eh, el mes anterior hablamos de lo que era la sana doctrina, así que no sé si nos puedes dar algo ahí referente al mes anterior, por Bueno, favor, Eduardo. si querés Y oramos de, primero, para arrancar. ok, yo Dale, voy a orar, orás yo vos. oro. Dale, dale, Sí. pues. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre y compartir de tu palabra. Hoy, Padre, bendice las iglesias de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, los hermanos que están en Puerto Barrios, en Copán, Ciguatepeque y en otros lugares que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias por todos ellos porque sabemos que están pendientes. Hoy, Señor, danos ese amor que tú nos has dado a cada uno para poder compartir de este tema tan difícil,
lo que es la Trinidad. Danos, Señor, las palabras necesarias para que lo podamos entender y compartir y ser diligentes, Señor, con cada una de nuestras cosas. Este inicio de la sana doctrina, Padre, nos va a llevar a ser transformados también porque vamos a conocer mejor tu palabra. Gracias nuevamente, Padre. Te pido que nos ayudes, que el lenguaje sea el más apropiado y el que tú quieres que nosotros compartamos con todas las iglesias de Honduras. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Gracias, Vamos, Eduardo. gracias. Bueno, esperamos que ir en tiempo, ¿va? Porque tenemos un tiempo bastante corto. De hecho, quisiera también, antes de arrancar, la expectativa es poder avanzar mucho, ¿no? Pero lo que nosotros damos acá nada más es, como te damos una plataforma, digamos, para que puedas partir de ahí, como el arranque, pero en realidad es el estudio personal lo que va a hacer la diferencia. Como vos mencionabas, papá, el domingo, perdón, el miércoles de enseñanza anterior del mes de agosto, hablamos, bueno, ¿tiene mi iglesia una sana doctrina? Y pues concluimos que debe ser la Biblia y hablábamos de la importancia de la doctrina, cómo esto nos transforma. No hemos sido nosotros muy, muy diligentes, diría yo, y ni muy tampoco apasionados por comprender los temas doctrinales. Normalmente hemos sido más apasionados por temas prácticos o como en qué me ayuda en esto para mi mañana, para el día de mañana. Y realmente no hemos sido como iglesia muchas veces una iglesia muy reflexiva, pero sí tenemos que ir a esa ruta y ese es parte de nuestro rol. Ese es parte de lo que estamos haciendo junto con mi papá. Mi papá igual continúa estudiando y es un proceso donde estamos aprendiendo constantemente para poder compartir. Entonces, en resumen del mes anterior, la doctrina transforma, la doctrina es importante hasta en los más pequeños detalles, sin darnos cuenta. La doctrina va a cambiar muchas de las formas como planteamos nuestra vida, cómo planificamos el trabajo, todo lo que hacemos. La doctrina, que yo entienda, va a tener un impacto hasta en el mínimo detalle de todo lo que yo hago. Por eso es que es tan, pero tan importante. Entonces, no sé si te acordás vos, Apa, de todo eso que compartíamos ahí. Sí, sí, claro que sí. Y lo más importante es lo que hablabas, es la transformación que nosotros recibimos. Y va a depender mucho también del esfuerzo que nosotros pongamos por desarrollar más estos temas e ir más a profundidad. He encontrado algunas personas que se han introducido mucho en esta parte de lo que es, no en sí la doctrina, sino que profundizando en las escrituras, preguntando, compartiendo y muchas veces confrontándonos para ver qué podemos nosotros resolver, pero creo que todo lo dicen las escrituras y eso de ir aprendiendo cada día es lo mejor que nos puede pasar. Sí, y fíjate, yo estuve con la iglesia en Tegucigalpa, un saludo a todos, me sentí súper bien allá con ustedes, y hablando del tema de la salvación, que también lo lee San Pedro, y allá tuvimos una sección de preguntas y respuestas, pues la gente no se me quería ir, me seguía preguntando, yo estaba ya con hambre, pero igual también con hambre de compartirles, ¿verdad? Pero Sí, qué bueno, me anima Tegucigalpa que ha querido, con San Pedro las compartí en reuniones, o sea, no pude tener el tiempo de preguntas y respuestas porque se me alargaba mucho, pero también la vamos a tener y vamos a ver qué tan filudos, digamos, están los sanpedranos, porque Tegucigalpa fue excelente, son buenos alumnos, entonces me animó mucho que hicieron preguntas bastante interesantes. Hoy vamos a compartir el tema para entrar en materia también, porque hay bastante contenido. Vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad, papá, es un concepto espiritual. Primero quiero decirles, el día de hoy iniciamos, seguimos con nuestra serie de las doctrinas bíblicas. A través de estas miércoles de enseñanza, como les compartí la vez pasada, vamos a ir creando estos bloques que le van a servir a las futuras generaciones también. Porque cuando te hablemos de la Trinidad, él va a poder, si tiene dudas acerca de eso, ahí está el video en YouTube, listo en la base de datos para que usted pueda meterse y le puedes decir al nuevo joven cristiano, hey, pero ahí está el video. Ah, es que ahora tengo dudas de esto, mira que encontré lo otro. Ah, yo recuerdo que en miércoles de enseñanza nos hablaban algo así y a veces hasta volvés a ver los videos. Yo a veces hay clases, se los digo, que he visto 4 o 5 veces. He escuchado más que todo, voy en el vehículo, voy con la pantallita del teléfono, lo pongo ahí en un lado y voy viendo y recordándome
porque yo digo, necesito conocer más de eso. Entonces, no piense que hoy vamos a hablar, espero yo que estemos entre 40 y 45 minutos, que a veces nos pasamos, pero es nuestra meta tratar de hacerla condensada, porque sé que algunos están en presencial. Eh, queremos de todo corazón que darle lineamiento, la Trinidad, para arrancar ya en materia. El tema de la Trinidad decidimos que debía ser el primero, que es uno de los más difíciles, papá. La verdad que aquí, bueno, ¿cuánta literatura nos ha tocado estudiar para poder preparar esta clase, papá? O sea, ha sido Sí, duro, ¿no? sí, bastante. Sí, el concepto de la Trinidad, de un Dios trino, o la Trinidad, como la podemos llamar, es la doctrina central del cristianismo realmente y se sostiene eh, que existe un solo Dios en tres personas distintas. Dios Padre, Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Cada una de estas personas es plenamente y completamente Dios y sin embargo son distintas entre sí. Sí, y Entonces, eso es lo ya desde ahí complicado. ya tenemos una complicación, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Y entendamos, papá, o sea, este concepto, lo que vos acabas de definir, lo que es la Trinidad, pero en realidad es un concepto que nos sobrepasa. Eso es lo que correcto. deducimos y lo podemos deducir cuando estudiamos la Biblia y lo que la Biblia nos revela, pero no es algo que podamos descubrir por nuestra cuenta. Entonces, vamos a ver hoy, esta, como bien lo dijiste, papá, es una doctrina central. Entonces, hermano, pilas acá, porque el hecho de esta doctrina, al decir una doctrina central, significa que es una doctrina que no es negociable de alguna manera y que no está abierta a discusiones. Bueno, siempre todo está abierto a discusión, en cierta manera, pero es una doctrina que está tan consolidada en la historia, en la fe cristiana, en el pensamiento cristiano, que difícilmente, o sea, va a haber una diferencia radical al respecto. O sea, ya han pasado miles de años, ¿no? Entonces, antes quisiera, papá, que para hacer una pregunta. Y acá Ajá. es donde entremos en materia, porque sí quiero, hermanos, que entendamos esto. Para vos, y te hago la pregunta a vos, papá, ¿es normal que un cristiano no tenga interés en conocer profundamente acerca de cómo es Dios? ¿Qué pensás vos? Creo que sí es normal que no piensen, que no tengan el interés de conocer a profundidad a Dios. Sí, en eso sí estoy muy de acuerdo. Creo que sí, la mayoría de nuestros hermanos, o sea, solo quieren conseguir lo de Dios para ver qué es lo que les favorece. O como decimos vulgarmente, cuando queremos una panadol porque nos duele la cabeza. Solo cuando tenemos el problema buscamos a Dios, pero profundizar, sí, hay algunos hermanos, pero en la mayoría no profundizan en lo que es el concepto de Dios. Sí, y bueno, entonces la pregunta, imagínate, o sea, es lo normal ahorita, pero no es lo Sí, normal para un cristiano. Lo normal para un cristiano debería ser que esté deseoso de conocer de Dios. ¿Cómo es Dios? A ver, pero quiero entender esto. O sea, ¿a quién sigo? O sea, no es solamente como, bueno, a ver, ¿me sirve o no me funciona? ¿En qué me puede ayudar esto? ¿En qué me beneficia esto? Porque hoy vemos que podemos caer muy fácilmente en un humanismo religioso, llamémosle, porque no es cristiano, porque el cristianismo pues es lo que dice la Biblia, pero esto me preocupa a mí. Y yo les digo, mi querida iglesia, tenemos que enamorarnos de querer conocer más de Dios. Es que ese concepto es muy difícil, es que meterse de lleno es algo tan complicado. Sí es algo difícil, no lo voy a negar, va a tener que dedicar muchas horas, va a tener que forzarse, pero es lo mínimo que se espera de un cristiano. O sea, si un cristiano no está deseoso de conocer cómo es Dios, ¿qué es lo que qué es lo que lo estimula? ¿Qué es lo que emociona su corazón? ¿Acaso no le emociona comprender la obra de Dios, cómo es su Dios, sus atributos, su eternidad? O sea, ¿no le emociona? Si no le emociona eso, hay que poner mucho cuidado porque algo está pasando. Algo está pasando. Y a mí, como decía mi papá, comparto la opinión de él, de que a veces lo normal vemos que, bueno, no queremos hablar de temas muy técnicos así, porque lo vemos así, queremos separar el tema doctrinal como lo técnico y lo otro como lo práctico. Yo soy más de la práctica. No, la Biblia nunca fue hecha solamente para un manual de cosas por hacer. Es un libro con tanta reflexión y con tanta revelación. Recordemos que es la revelación de Dios. Entonces, cabal, no es normal. Ahora empecemos ya, papá. No sé si miremos acá esta parte de la Biblia teológica. Esa Biblia la recomiendo. Es una Biblia que yo, de hecho, es la que estoy leyendo ahorita en mis tiempos con Dios.
tiene buenos segmentos y ayudas. Y tal vez nos ayudas a ver lo que dice este texto acerca de este artículo que tienen ahí acerca de la Trinidad. Dice afirmaciones esenciales sobre la Trinidad. Hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Ajá, y acabamos de decir, bueno, el siguiente dice, este Dios único existe eternamente en tres personas, Dios Padre, Hijo y y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que es único si son tres? Ahí viene la controversia. ¿Me podrías ayudar con eso, Eduardo? Bueno, ahí es el tema donde la Trinidad se vuelve confusa a veces, porque queremos nosotros compararla con algo que tenga similitudes en el mundo físico que comprendemos. O sea, yo quiero entender las cosas con base a mi experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando queremos dar un ejemplo a alguien acerca de algo, le hablamos acerca de una experiencia, una vivencia que tenemos en común. Ah, sí, ya la entendí, dice. Pero ¿de qué manera vamos a comparar a Dios? ¿Con qué se compara Dios en su creación? No hay forma. Entonces, es un concepto que en realidad, papá, es un misterio que no vamos a comprender a profundidad, Correcto. pero que sí tenemos indicios claros como los dos puntos que acabas de decir y los tres y cuatro que vas a leer a continuación. Estas tres personas son completamente iguales en cuanto a sus atributos. Cada una tiene la misma naturaleza divina. Ok, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son en esencia lo mismo. Son una, completamente iguales. Dice, no hay diferencia en ninguno de ellos. Pero entonces viene la consulta. Ajá, ¿y por qué el Hijo? ¿Y por qué el Espíritu? ¿Y por qué el Padre? Y algunos me han hecho la pregunta, Eduardo, ay, ¿por qué el hijo le ora al padre? Ujú. Si son lo mismo, ¿va? Si son lo mismo. Ah, pregunto. ¿Ah? Buena pregunta, y la vamos a ver, vamos a ahondar un poco de eso también. Sí. Sí. Bueno, Si el bien, 4, sí, es el sí, 4 para que lo veamos. si bien cada persona es Dios en forma plena y completa, las personas no son idénticas. Ahí como dice, ahí me la hiciste al revés ahora, dice, porque me dijiste que Sí. eran ellos lo mismo, pero ahora me dicen que no Y son no son, idénticos. sí, volvemos a lo mismo. Bueno, es un tema, nos reímos porque son las cosas que a veces nos ponen a nosotros como, queremos entender todo como de forma tan simplista, Sí. como ya, no, ¿cómo es así? Decime, no, no, no. Este es algo que nos sobrepasa. Fíjense que hay un ejemplo difícil de entender, pero tal vez algunos me le captan ahí. Bueno, Eduardito me lo entendió, fíjate, les voy a decir, que es C.S. Lewis, que es un apologista cristiano. Él empieza a explicar como querer entender la Trinidad es como hablemos de, digamos, objetos o en una sola dimensión. Una sola dimensión sería una línea, ¿no? Una línea solo puede moverse de un punto A a un punto B. Esa es una dimensión, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que es de una dimensión, lo único que ve es la línea. Si él está parado ahí, solo ve una línea. Dos dimensiones sería un cuadrado, ¿no? Entonces, haces un cuadrado, ¿ok? Entonces, un ser de dos dimensiones sí puede ver el largo y el ancho. Puede ver algo más. El de una dimensión solo podría ver una línea. Y si hacemos de tres dimensiones, vemos un cubo. Pero el ser de dos dimensiones solo puede ver el cuadrado, no puede ver el cubo completo. Y el ser de una dimensión solo puede ver la línea. Entonces, lo que comprende, la comprensión de cada uno está limitada a su realidad. De nuestra realidad como seres físicos, no podemos entender el plano espiritual completamente. El plano espiritual es una dimensión más que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, si vemos estas afirmaciones en la Biblia y lo vamos a creer así, y tenemos que tener fe, papá. Tenemos que tener fe porque la Biblia enseña claramente acerca de la deidad de Dios y vemos indicios claros porque recordemos que es una revelación. Esto no es algo que nosotros descubrimos y que tengamos la capacidad de poder llegar, digamos, recién no, el hombre ha hecho cosas increíbles, o sea, se mandan telescopios al espacio, se crean fórmulas que nos hacen posible hacerlo y eso lo hace con su capacidad de descubrir y hacer análisis, pero a Dios no lo podemos comprender de esa manera porque nuestra capacidad se basa nada más en lo que observamos en la experiencia, pero Dios no lo podemos observar ni experimentar de una forma que yo pueda absorber de Él, a menos que Él esté dispuesto a mostrarme algo. ¿Me entendés?
El mundo físico, yo observo lo que hay y con base a eso tomo decisiones, pero con Dios no es así. Dios solamente me muestra lo que Él quiere mostrarme y lo que es necesario para que yo entable una relación con Él. Entonces, sí sé, como estos principios esenciales acá, que hay un solo Dios, no somos politeístas, ¿ok? Hay un solo Dios. Existen tres personas. Las tres personas son iguales en cuanto a atributos y tienen la misma esencia y naturaleza, pero aunque estas personas son Dios en forma completa, no son idénticas, no hacen exactamente lo mismo. Eso es parte del concepto. Eso es lo que entendemos de la Trinidad, más no vamos a poder ir mucho más de eso. Solo podemos profundizar hasta cierto punto porque es lo que se ha revelado. ¿Ok? Entonces, entremos ahí en esta, mira, para que lo terminemos de entender. Te vean acá, ¿ve? Esto es más o menos un esquema clásico. Este es el que te van a dar, digamos, en las clases, en algún lado de universidad o a veces de escuela bíblica, y te van a decir, bueno, Dios está formado. El Padre no es el Hijo, porque a veces dice, alguna gente dice, gracias Dios por morir por mí en la cruz, dice. No, 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 no. El Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo. Pero dice uno, sí, pero no son lo mismo, pues. No. Miren bien, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres son Dios, son un solo ser. Ay, pero es que esto a mí me confunde, que son uno, pero son varios. No, en realidad son un solo ser con tres personas. Ahora, este es un vocabulario humano con el que tratamos de explicar esto, por eso es que tiene limitaciones. Entonces, veamos algunas escrituras, o sea, para que entendamos, no estamos hablando de tres deidades, es un solo ser. Entonces, ahí hay una escritura, para no sé, ¿la querés leer vos? ¿La leo yo? ¿Sí? Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Uno es. Así es. Y la otra, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, quien todo existe y por medio de él, por el medio del cual vivimos. 1 Corintios 8:6. Entonces, tenemos ahí las dos clásicas, dos escrituras clásicas. Deuteronomio 6:4 es, escucha Israel, o sea, el Señor uno es, ese es el Shema. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso, y eso, bueno, ¿cómo haber sido eso en la época de los judíos, bueno, israelitas en ese tiempo, todavía no eran judíos, porque eran todas las tribus, ¿no? ¿Cómo haber Sí, sido todo eso, el Israel. Señor uno es? Esa declaración, ¿qué impacto haber tenido? Bueno, fíjate que esto se da históricamente antes de que entraran a esos pueblos, porque recordad que todos esos pueblos paganos tenían multitud de dioses, ¿va? Sí. Entonces imagínate el impacto que fueron a causar. Bueno, y estos israelitas que vienen aquí, dicen, solo tienen un Dios, nosotros tenemos mil. Pobrecitos, va, porque no tienen, Sí, no pobrecito, pueden solo acudir a tienen un otro. Dios. Sí. Sí, sí. Entonces, imagínate el impacto que causaron en ese tiempo, ¿va? O sea, iban en contra de todo, de todo el mundo, iban en contra de todos. Sí. No, interesante. Y lo más, y en el Nuevo Testamento también Pablo lo sigue afirmando, o sea, solo hay un solo Dios. Efesios también lo dice, un solo Dios, un solo bautismo, una sola esperanza, ¿se recuerdan también? Sí, Entonces, hay un solo Dios, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Por lo tanto, cuando veamos los demás indicios que vamos a mostrar hoy, es un tema profundo ese, hermano. Y no hoy, con 40 minutos que dedicó a ver una clase de miércoles de enseñanza, no va a saldar todas sus dudas, pero va a tener la posición más o menos que comprendemos histórica y que creemos los cristianos. Entonces, va a ser una base para que arranque, porque va a tener que leer mucho y aprender esto, enamorarse de su Dios y querer conocerlo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Y esta, bueno, léeme, no, esta la leo yo si querés. sí, Miren sí. bien, empecemos de la creación. Voy a leerles en la Biblia textual, que es una Biblia también que uso mucho, de hecho la que ando permanente para ir a la iglesia, que me la regalaron por mis 40 años de edad, mi papá, mi mamá y mi hermana. Es una Biblia un poco cara también, entonces ahí hicieron la cooperacha y me dieron ese regalazo, la verdad, un súper regalo. De hecho, mucho más cara que las Biblias de estudios que tengo, ¿verdad? Pero bueno, miren, esta Biblia me gusta porque deja los nombres de Dios tal como son y trata de ser muy textual. Miren esto en Génesis 1:26 para que vayamos entendiendo los indicios de la creación, de la deidad plural. Y dijo Elohim,
hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Aleph Tav creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. Elohim es el tiempo, es la palabra plural acerca de la deidad, de Dios, el Dios, el creador. Normalmente el Elohim es el Dios creador que se refieren más o menos en los hebreos. Y dice, miren qué interesante, dice, hagamos. Pero bueno, está usando una pluralidad acá y está usando un verbo también de dice, hagamos. O sea, la deidad está creando, o sea, hagamos a un hombre está creando, pero está hablando de plural, no está hablando de singular. Entonces, desde el Génesis empezamos a tener las primeras muestras de la revelación de Dios acerca de Él mismo. Recordemos, la revelación ha sido progresiva. No es que de tajo nos tiró todo el paquete. Hemos ido poco a poco recibiendo la información para poder llegar a a una comprensión suficiente. No quiere decir que tengamos todas las respuestas o que tengamos toda la información, sino que es suficiente para nuestra comprensión de Dios para una vida relacional con Él. ¿Ok? Entonces, desde aquí tenemos el primer indicio y veamos estas otras. Esta, si querés leer la voz, papá. Génesis 1, del 1 al 2. Fíjate que en la anterior me parece que hay una que, como no tengo la Biblia textual, cuando dice Elohim Aleph Tav, la gente va a preguntar ¿qué es Ah, eso? sí. Sí, Aleph es la primera palabra del alfabeto hebreo y Tab es la última. Entonces, ustedes ven en Apocalipsis, por ejemplo, dice el alfa y la omega. Bueno, este es el Aleph Tab, el alfa y la omega. Entonces, Elohim, el alfa y el omega, podría ser el equivalente en griego. Aleph Tab, el alfa y el omega creó. El que es el principio y el que es el fin, ¿ok? Pero sí, buen dato ahí, para buena observación. sí, sí. Dios es el creador de todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos también el Espíritu. El Espíritu de Dios se movía, dice, aunque no había nada, se movía. Y fíjate que es como decías tú, es la revelación, va haciéndose la revelación. El Espíritu estaba desde el principio también. En Así la es. otra escritura, que es Colosenses 1, del 15 al 16, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿De quién se está refiriendo esta parte? En el Génesis 1, del 1 al 2, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y aquí se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. Que entonces unimos las tres, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están revelados a través de esto. Sí, y fíjate bien, entonces aquí lo que vemos es, ¿quién es el creador? El que dijo hagamos, aquí cobra más Sí, sentido. Cuando ya tenemos el Nuevo Testamento, empieza a sí, cobrar sentido la Trinidad también, porque vemos en el principio Dios creó, Elohim, es este, ¿no? O sea, Dios crea, la pluralidad crea, Dios, los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios estaba ahí, el que se movía, dice. Mira qué interesante, como que ya nos empieza a dar los indicios acerca de la sí, Trinidad. Pero en Colosenses, que es un texto cristológico, dice que el Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es decir, que también estaba en la creación. O sea, sí, ellos están, la Trinidad misma existe en sí eternamente, es mucho antes de la creación. O sea, cuando inicia todo el mundo como lo conocemos, el universo entero, o sea, Dios lo crea en sí mismo en la Trinidad. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Ahora, interesante, a veces puede preguntar a alguien, hey, pero ahí dice el primogénito de la creación, ¿significa que lo crearon? No, el primogénito se refiere al derecho, porque los judíos se referían al primogénito como el que tenía los derechos por sobre todo. O sea,
Después del padre seguía el primogénito, ¿no? Era el que se quedaba con herencia y todo, y el que era el beneficiado. Y los demás, bueno, o sea, el Sí, primero que Dios mandó ese era. Entonces, la concepción sí, del texto cristológico que vemos acá es el que tiene derecho sobre todo, el poderoso, el que está sobre todo. Ese es el concepto de primogenitura que está dando el texto cristológico. Entonces, aquí lo que vemos es, mira, venimos de la creación, hermanos. Vean bien, vemos que en la creación dijo, hagamos. Vemos que está usando Elohim, la pluralidad, y vemos aquí que Dios, el Padre, el Espíritu Santo y Cristo forman parte de la creación. Ellos están en la creación juntos. Todo lo que conocemos fue creado y por medio del Hijo, ¿no? El Hijo sí, dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, pero la acción era del Espíritu Santo, el aliento de Dios, el Espíritu Santo, o sea, es el que creaba la palabra. Mira, es una cosa como que te puede explotar la cabeza, ¿va? De tanta información, pero vemos acá desde un comienzo la Trinidad que está confirmada ya en el Nuevo Testamento. Y bueno, hay otras también, déjame ver que a mí se me pone la conformación de la Trinidad. Entonces, sí, veamos acá. Bueno, esta la he oído, miren, esta está en la Biblia textual también. Creo que ahí está Juan 1 del 1 al 4, lo voy a leer. Dice, interesante, esto ya es el Evangelio, ¿no? El Nuevo Testamento, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Miren bien, este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él, y sin él nada cuanto existe existió. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Es un texto maravilloso este. Esta es la Biblia textual. Fíjense bien el logos. Otras versiones dicen la palabra, otras versiones dicen el verbo. El verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo, o el verbo, o la palabra estaba ante Dios y Dios era la palabra. Interesante, y porque aquí en el verso 14, por eso lo puse, si ustedes leen todo ese capítulo es genial, dice, y el Logo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Evidentemente Juan está hablando de Jesús, está hablando el Logos, es decir, el Dios, el que era Dios, se hizo carne, tabernaculizó, hace la referencia, esta es la palabra, digamos, textual, porque recordemos, esta Biblia trata de ser muy textual, otras versiones dicen, y habitó entre nosotros, ¿ok? El tabernáculo era el lugar que andaban las tiendas de campaña, que andaba el pueblo de Israel, donde estaba la presencia de Dios, donde habitaba Dios, según la concepción israelita, cuando tuvieron todo el tiempo en el desierto, ¿no? Bueno, y mucho después, hasta que se hizo el templo. Entonces, el Logos tabernaculizó, habitó entre los seres humanos y dice, y contemplamos su gloria, dice Juan, gloria como el unigénito del Padre. Entonces, aquí vemos una declaración tajante, Dios era el Logos. Entonces, ¿cómo ves si explicas, digamos, bueno, ahí está una fórmula, mira, ¿cómo la ves? sí. Bueno, aquí ya se mira sencilla después de la escritura, ¿va? Porque logos es la palabra, el verbo, es Jesús. El logos es Dios. Jesús es Dios. Aquí simplifica todo lo que vos dijiste en la escritura anterior, lo que es el logos. El logos es Dios, Jesús y Dios mismo, Dios Padre y Dios Hijo. Correcto, entonces es sencillo, ¿va? O sea, bueno, no quiero que, no es sencillo en el aspecto de que, aquí ya tenemos una fórmula, no, esta es una forma de que lo podemos ver conforme al texto, que vemos que aquí hay un indicio claro, ¿ok? Entonces, vamos a seguir, ahora viene el Espíritu Santo, mira, ¿quieres leer esta hoja, pa? Sí, yo la leo. Ananías le reclamó, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí, recuerdan, ya habíamos visto el Logos, Jesús y Dios Padre. Y aquí aparece el Espíritu. ¿Y qué es lo que está reafirmando aquí en Hechos? Esta historia la conocemos muy bien de Ananías y Zafira, que vendieron un terreno y le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y a quién le mintieron? Fue a Dios. ¿Y cuál fue el castigo? La muerte. Sí. Y vean ahí la referencia es mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Eso Sí, es lo que vemos en el texto. Como les digo, o sea, la doctrina de la Trinidad,
la Trinidad no es una palabra que van a encontrar en la Biblia, es un concepto teológico para explicar una doctrina, ¿ok? Pero vemos acá una referencia, le mintieron al Espíritu Santo, le han mentido a Dios, es lo que está diciendo el Ya. texto. Y mira esta también, apa, si querés, bueno, la leo yo si querés, voy a Sí, quitar acá que a mí me jale la cámara por todos lados acá. Ahora bien, 1 Corintios 2, 10 al 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Miren bien, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí tenemos otra clara enseñanza acerca de, bueno, el Espíritu, ¿quién puede conocer a Dios sino Dios mismo, ¿no? El Espíritu de Dios es el que conoce a Dios. Vean bien qué interesante. Solo el Espíritu que examina todo hasta las profundidades de Dios. Ningún ser creado puede entender y conocer las profundidades de Dios. Ninguna criatura puede hacer eso. Es imposible. Solamente Dios mismo se puede conocer a sí mismo, porque Él es eterno e infinito. De quién puede conocer a Dios, el Espíritu de Dios. Entonces vemos un atributo de omnisciencia en el Espíritu de Dios, es decir, que lo sabe todo. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo es Dios. Y aunque las escrituras en la revelación que vamos teniendo, no se nos va diciendo claramente esta doctrina en el sentido de que nos diga, yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy el Hijo, el Espíritu Santo. No, se nos va revelando como lo ha ido haciendo, porque son ideas que también te explotan la cabeza porque no son conceptos que podemos familiarizar con cosas físicas como tal. Pero vemos acá que el Espíritu Santo, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios y el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Solamente Dios puede conocerse. Entonces, es eso. Hay más textos también, pero por cuestión de tiempo no vamos a poder hacerlo. Queremos dejarle la idea. Aquí ya lo dejé a usted picadito para que se meta ahí en la escritura, ¿ok? Y bueno, aquí, apa, veamos entonces sí. en la Trinidad qué pasa. Hay una, están los roles, ¿no? Los roles, los roles. El Padre planea, dirige, envía. A menudo se considera creador del universo y la fuente de vida. Es quien envía al Hijo al mundo. El Hijo, sujeto de autoridad del Padre, a la autoridad del Padre, junto con el Padre, envían al Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios, quien se encarnó, nació como humano y vivió entre los hombres. Su muerte y su resurrección son fundamentales para la redención de la humanidad. El Espíritu cumple la voluntad de ambos. El Espíritu se considera el consolador, guía y habita en los creyentes proporcionando fuerza, dirección y entendimiento. Así es. Entonces, Entonces, esos son los roles que tenemos, pero al final son uno solo. Dios es uno solo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. sí, y bueno, ¿y a quién debemos? O sea, tienen que ser tres personas porque Sí, actúan en diferente rol. Y veamos algo, no es que un rol es más importante que el otro, porque en nuestro punto de vista humano, lo que pasa es que nosotros vemos, por ejemplo, si alguien está sujeto a la autoridad de otro como un ser inferior, correcto. ¿ok? Sí, es cierto. Ese es un error. En la Trinidad no existen seres inferiores porque son un mismo ser, pero deben ejecutarse el plan de redención, porque vemos también en la obra, el Padre, el plan de redención fue hecho en la eternidad, como ya lo estudiamos también en el plan de salvación, fue hecho en la eternidad y el Hijo es quien es enviado a morir, ¿ok? Para el perdón de los pecados, pero quien lo hace posible es el Espíritu Santo también. Y el Hijo, al estar en la tierra, en su divinidad 100% y humanidad 100%, pero también está sujeto al Padre, pero no es menor que el Padre. Entonces, como les digo, son temas un poco más complejos. Estamos yendo más profundo, nos metimos un poquito más al agua. Tal vez sienta que los oídos los está apretando la presión ya cuando uno se sumerge demasiado, ¿no? Es importante que lo entendamos, que hay diferentes roles. Aquí lo que queremos dejar claro es, hay diferentes roles en la Trinidad, pero la importancia no es que cambia, no es que uno es superior a otro, porque a veces, y esto nos pasa en el caso del matrimonio, si te fijas, la gente Sí, piensa,
Bueno, como si Dios determinó que el hombre fuera la cabeza, es porque el hombre es superior. No, 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 no. El hombre no es superior a la mujer. O sea, somos iguales en dignidad, en todo, pero hay roles que Dios ha determinado para el funcionamiento de la relación matrimonial. Y así es como va Correcto. a pasar. Si no se ejecutan esos roles, no va a funcionar adecuadamente el diseño de Dios. ¿Ok? Entonces veamos ahí, pero no hay uno más grande que otro, sino roles. Si no, el Hijo estaría enojado permanentemente y ni digamos el Espíritu Santo, estaría enojado eternamente con el Padre y con el Hijo por ser el que tiene que hacer la voluntad de ambos, ¿no? O sea, lo vemos acá, entendamos, hay roles, ¿ok? Pero no hay niveles de importancia, ¿ok? Bueno, perdón, ahí está. Entonces, de ahí, si quieres, leo esta, veamos, estos son algunas confusiones históricas, o sea, este tema también ha sido debatido. Eh, Dijeron que algunos han pensado que no hay un triteísmo, o sea, que tenemos tres dioses, que exagera la distinción de las tres personas y cree que son tres dioses. No es así. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es, dice Deuteronomio 6:4 en la textual, que es donde me la sé de memoria yo, eh, uno solo, uno solo. La otra es el modalismo, papá. ¿Tenés algo ahí? Es la aparición de las tres personas, indica simplemente modo de existencia del Dios único. Es, ellos, ¿cómo podríamos definirlo? O sea, eh, ellos creen que son tres personas diferentes, sí, No, no, el pero modalismo, acuérdate, papá, que el modalismo siempre es un solo Dios, pero que actúa de tres formas distintas, que un sí, o momento es sea, el Padre, en un otro momento momento es es... el Padre, otro momento es el Hijo y otro momento es el Espíritu Santo. No funciona así. O sea, por eso es que son los malos entendidos. O sea, los tres actúan en diferentes formas, pero son lo mismo, ¿me entendés? No sé si me expliqué bien ahí. Sí, sí, el modalismo al final es que hay tres modos de actuar, o sea, está actuando, pero es el mismo, creen ellos en cuanto a que sigue siendo el padre, que el padre a veces es el padre, a veces es Sí, como alguien que es una persona que, digamos, yo a veces soy papá, otras veces soy esposo, otras veces soy ingeniero, otras veces soy hijo también al mismo tiempo, soy como la misma persona, pero a veces tengo diferentes roles yo mismo, pero sigo sí, siendo la misma persona, pero en la Trinidad no pasa lo mismo, porque son tres personas distintas que hacen roles distintos, pero son un solo ser, ¿ok? sí, Entonces, esa es la sí, diferencia. Y en el sí, arrianismo, que es la idea de Arrio, fue la idea falsa de que Cristo no es completamente divino, sino que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios, o el Logos, no existió. O sea, Arrio, que esa fue una controversia fuerte, y vamos a cerrar con este tema. Más adelante, todavía no se me vaya, hermano, como dice, no apague las luces. Eh, Arrio lo que creía era que Cristo no era Dios, sino que era, digamos, un ser importante en la creación, exaltado, mas no era igual que el Padre. Entonces, eso causó una controversia fuerte en el siglo IV de la iglesia, cuando se empezó ya a generar lo que eran los concilios. Habían concilios donde la iglesia, digamos, que existía en ese momento, la iglesia romana, se reunía, bueno, había una sola iglesia, que estaba entre Roma también y que tenían otra en Constantinopla también, que era la otra base, eh, donde se definían estos concilios. Y bueno, hay otros grupos, papá, que no creen en la Trinidad. Y yo creo que algunos los hemos conocido. Solo los leo, algunos solo para que estén al tanto. Nosotros, como Iglesia Integral de Cristo, somos una iglesia trinitaria, creemos en la Trinidad, pero hay grupos como los unitarios, las iglesias unitarias universalistas, que no creen. De hecho, esta es una fusión de los universalistas con los unitarios, eh, que se formaron ese grupo. Están los cristadelfianos, la Iglesia de Dios Fe Abrahámica, los Testigos de Jehová, que son los más famosos que conocemos, y el pentecostalismo unicitario. Son pentecostales, obviamente, que creen que todavía los dones milagrosos siguen activos, la revelación y los dones pues sobrenaturales, eh, y creen en la Trinidad. Algunos, no todos los pentecostales son así, hay otros que sí son trinitarios como lo somos nosotros, pero para que se hagan una idea, ¿no te ha pasado alguna experiencia con alguno de estos grupos a vos? sí, hay algunos que, bueno, de hecho tengo un familiar que es testigo de Jehová, pero ellos tratan de no hablar de la deidad de Jesucristo, ¿me entendés? Siempre se van solo Jehová, Jehová, bueno, está bien. Y de los otros, de hecho, hay unos que, o sea, que solo un solo Dios, dice, solo Dios. No existe la Trinidad. Sí.
Entonces, sí, para que vean, sí hay grupos que están enseñando algo distinto hoy. Entonces, esto no es parte de nuestra línea, ¿ok? Nuestra línea somos trinitarios, ¿ok? Creemos en el Dios trino. Aunque no entendamos completamente cómo funciona la Trinidad, cómo Sí. es la esencia del ser, sí hay indicios claros de la Trinidad, de la deidad de las tres personas en la Trinidad. Y bueno, pregunta ya, ya casi, casi terminamos. eh, para ahondar en un cierre muy bueno que quiero compartirles, pues acuérdense, eso solo es el inicio para ustedes. ¿Será que los cristianos hoy en día están más interesados en cómo Dios les ayuda y no en aprender acerca de cómo es Dios? Eso lo hicimos al principio, era una pregunta relacionada, tal vez planteada de una forma diferente. Entonces ahora lo que podemos pensar es, ¿será que es así? ¿Será que es real? ¿Será que realmente yo veo esto? Es que este tema de la Trinidad a mí no me interesa tanto porque no lo puedo comprender. Pero a mí decime algo que me sirva para que mañana yo pueda resolver mi problema con mi esposa. Porque viera mi esposa cómo es. Eso es lo que yo necesito hoy. Y a veces, hermanos, no nos perdamos. A veces estamos tan perdidos en el enfoque de nuestra rutina, de nuestras situaciones, que nos olvidamos de comprender y de buscar conocer a nuestro Dios. Tenemos que tener ese anhelo. No puede haber un cristiano que no esté deseoso de conocer a su Dios. Entonces yo los invito a que sigamos esa línea también, a que realmente nos esforcemos por conocer qué dice mi Dios, qué me enseña mi Dios a mí. O sea, ¿qué dice Él acerca de mí? ¿Cómo obra Él? ¿Cómo actúa Él? Señor, quiero conocerte, que te levantes en la mañana y digas, Padre, quiero conocer más de ti realmente. Enséñame tus caminos, enséñame cómo eres, Señor. Yo estoy interesado en ti, mi Dios. Muéstrame. Esa es la pasión que realmente necesitamos y esa pasión te va a cambiar la vida, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Comentario, papá? Pues sí, fíjate que estamos más centrados en lo que es que podemos recibir que entender todas estas partes doctrinales y más en qué puedo sacar de provecho de la iglesia. Muchas veces hay, tal vez soy muy duro, pero no todas las personas, pero que no se involucran, no estudian, no profundizan en la palabra, que es lo que les va a transformar. O sea, yo no le puedo ir a arreglar el matrimonio a nadie, lo que puedo es ayudarle y decirle, darle algunos consejos, pero es su corazón, es Dios quien lo va a transformar y va a hacer que resuelva sus problemas dentro del hogar, con sus hijos, sus problemas económicos. Dios le va a dar todas esas habilidades para que él pueda resolver sus propios problemas. Sí. Y efectivamente, pero que se dedique a conocer a Dios, ¿no? Claro, Sí. claro, pues sí, esa es la situación. Y bueno, algunas implicaciones prácticas acerca de la doctrina de la Trinidad, si quieres leerlas completas y las comentamos. La doctrina de la Trinidad hace posible la revelación definitiva de Dios porque se le conoce en Cristo. La Trinidad hace posible la expiación, perdón de los pecados. Dios ha sido personal y racional en su propio Relacional, ser, relacional. relacional en su propio ser desde la eternidad, independiente de su creación. La Trinidad ofrece el mejor modelo para las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, comenta primero. Sí, bueno, miren, estas implicaciones son cosas que creer en la Trinidad se vuelve más claro también para nosotros, la comprensión de Dios. Esta doctrina hace posible que la revelación definitiva de Dios, o sea, porque se lo conoce en Cristo, o sea, si Cristo no fuera Dios, entonces en realidad no conoceríamos a Dios. Hoy podemos tener un conocimiento sustentable, verdadero de Dios, porque Dios mismo vino en persona. En el Antiguo Testamento teníamos, era como tener un rompecabezas, imaginemos. En el Antiguo Testamento tenés unas piezas, pero hasta que tenés a la persona de Cristo, al Logos hecho carne, al Dios encarnado, hasta que tenés el Hebreos, dice Hebreos 1, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, uno del 1 al 3. Entonces, hasta que tenemos al Hijo, podemos comprender a cabalidad cómo es Dios y todas las demás piezas empiezan a encajar, pero es por el conocimiento del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado, es el que nos santifica y nos ayuda a que podamos vivir una vida recta. Entonces, sin la Trinidad como tal, no podríamos realmente entender la revelación de Dios. Lo mismo, bueno, la Trinidad igual, la expiación de los pecados, o sea,
Es el Hijo el que muere en la cruz, pero también es el Espíritu el que nos convence y nos hace entender esta realidad y nuestra necesidad también. Y esta me gusta más porque dice que Dios ha sido personal y relacional. O sea, Él no es que estaba solo y dijo, ay, voy a empezar a crear para no estar tan solo y ver quién me adora, ¿no? O sea, no, Él siempre en su ser era plural. Él era relacional porque Él era capaz de amar porque ya era plural. Ese son conceptos bien profundos también, desde la eternidad, ¿ok? O sea, no necesitaba Ok. una creación y obviamente lo que habla, ya lo hablamos, la Trinidad, lo que yo te ponía el ejemplo, ofrece el mejor modelo para las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, porque nos enseña, no es un tema de que el que se somete al otro es mayor o menor, ¿ok? Nadie está arriba de nadie, la Trinidad nos da el mejor modelo relacional para nuestra vida en la iglesia, en el matrimonio y en todo lo que hagamos. Entonces, es fascinante estas implicaciones prácticas de la Trinidad porque realmente sí transforman, ¿no? Transforman. Fíjate que, mira, esta unidad, dice, se encontraba en la actividad divina de la revelación. La revelación se origina en el Padre, continúa a través del Hijo y se completa con el Espíritu Santo. Son tres acciones, no son tres acciones, sino una sola acción en donde los tres estaban involucrados. Me gustó mucho esa reflexión, Excelente. no le ¿Esa de puse dónde, la dónde cita. sacaste esa? No, fíjate que es que como resumí el de los tres libros que vi, no le puse la cita aquí, Ah, pero ya. sí la marqué, ¿verdad? Ah, ok. La marqué, sí. Bueno, les debemos la cita a los hermanos Sí, todavía. les debemos la cita porque ahorita que estábamos viendo esto, dije yo, este es lo que está bien interesante porque no dice tres personas, los tres estuvieron relacionados en la parte de la revelación, en el principio, en el medio, hasta llegar a Jesucristo. Así es, Y así después es. dejar el Espíritu Santo, que es las implicaciones prácticas de lo que es la Trinidad. Sí. Bueno, y voy a terminar con leyéndoles a ustedes lo que se fue el credo niceno. El credo niceno en el año 325 después de Cristo, después de la controversia de Arrio. Arrio empezó a decir de que el Hijo era creado. Entonces, en Nicea se reúnen, digamos, las autoridades de la iglesia en ese momento para poder discutir el asunto. Y pues la postura ganadora, porque llegaron los arrianos y llegaron los nicenos, que se llamarían así después, posteriormente, o los que estaban en contra de los arrianos, por ejemplo, que sí creían en la Trinidad. Finalmente, en el documento final de la discusión, que después se va consolidando en otros concilios de la iglesia, pero queda así. Ya miremos, en el siglo IV, 325 después de Cristo, decía así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Para que si le quedaba duda, ¿no? Engendrado, no creado, no es una criatura, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado en María, el Logo se hizo carne y fue hecho hombre y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, mira bien, Señor y dador de vida. Véanlo acá, que procede del Padre y del Hijo, y quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Veamos la deidad acá, ¿no? Y quien habló por nosotros, por los profetas. Creemos en la iglesia que es una, santa, católica. El término católico se refiere a universal, que es una iglesia universal, es la palabra que utilizaba ahí, y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Esto fue la conclusión que llegaron. Y ustedes ven acá claramente, voy al anterior, verdadero Dios de Dios verdadero. O sea, por si le quedaba, ellos tratan de dejar sumamente claro la posición de la deidad de Cristo, que no había dudas.
la deidad de Cristo. De hecho, siguieron habiendo más documentos en los siguientes concilios, y fue creo que en el de Calcedonia, en el 451 más o menos, donde ya está, sí, el 51, por si me equivoqué ahí, me disculpo de antemano, pero sí creo que es 451 Calcedonia, donde está la declaración acerca de la deidad de Cristo, más extendida todavía que esta, pero aquí empieza ya la Trinidad a tener claridad y la iglesia llega al consenso, digamos, aunque habían algunos que seguían luchando por la causa de Arrio, pero esta posición viene siendo la posición, digamos, que ha seguido la iglesia, siguió la iglesia católica y también la iglesia protestante en el siglo XVI, ¿no? Y veamos ahí el Espíritu Santo junto con el Padre, lo que marqué acá en rojo, junto con el Padre y el Hijo, es adorado y glorificado. O sea, ¿quién es el único que recibe adoración? Es Dios. Entonces, vemos acá esto importante. Entonces, finalmente, apa, bueno, es una clase que no es fácil, hermanos, es una clase pesada, pero al mismo tiempo hemos tratado de hacerla muy sencilla para que pueda despertar en ustedes este interés para poder conocer más. Esto no va a resolver sus dudas, pero les va a dar nuestra postura, nuestro entendimiento y por lo menos una base para que ustedes también hagan su propio estudio personal. Y yo siempre, como les digo a la gente, usted debe llegar a sus propias conclusiones. Por mi parte, eso es todo, papá. Muchas gracias. Te dejo ahí el cierre. La Trinidad es incomprensible. No lo comprendemos totalmente. No podemos entender completamente el misterio. Cuando algún día veamos a Dios, lo veremos y lo entenderemos de una mejor manera que ahora. Así que, hermanos, Dios es perfecto en su revelación. Padre, Hijo y Espíritu es la Trinidad, son un solo ser y creo que nosotros estamos bien claros que sí somos trinitarios. Así que buenas noches, que Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles de enseñanza. Hasta luego.